Paz de Cristo, estimados hermanos, bienvenidos a esta clase de doctrina apostólica. Hoy estaremos hablando sobre el plan de salvación. Esta es una lección muy buena de la clase porque nos conecta con los tópicos que hemos visto anteriormente acerca del hombre, su creación y su caída, también acerca de la vida eterna, y hoy vamos a estar hablando del plan de salvación. Vamos a utilizar un texto bíblico en San Mateo capítulo 16 versos 26 al 27 que dice así: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo capítulo 16 versos 26 al 27. Vamos entonces a hablar del plan de salvación. Este tema nos conecta, como dije anteriormente, con los otros tópicos que hemos hablado acerca del hombre, su creación y su caída, y después acerca de la vida eterna. Dijimos en esa lección anterior que solamente hay dos lugares cuando el hombre muere: es el cielo o el infierno. Entonces esta clase nos va a ayudar a presentar un plan para que el hombre no vaya al infierno. El tema que estaremos entonces tratando es de suma importancia para todos nosotros, los que hemos conocido a Cristo, y aquellos que todavía no lo conocen, que están en ese proceso de conocerlo, porque nos habla de una forma, un plan, una estrategia ideada por Dios para que alcancemos la salvación. Creo que todos en alguna ocasión hemos oído hablar de la salvación, y creo que ninguno de nosotros nos quisiéramos perder el asunto de la salvación. ¿Por qué? Porque nos interesa ser salvos. Sencillamente nos interesa ser salvos. Si usted le pregunta a alguien, ¿tú te quieres salvar o te quieres condenar?, ¿qué cree que va a contestar? Pues claro, me quiero salvar. Entonces, cuando hablamos de la salvación, es importante que nos hagamos una pregunta. O yo te hago una pregunta a ti en este día. ¿Estás seguro de tu salvación? Si hoy fuera el fin del mundo, ¿te salvarías o te condenarías? ¿Te salvarías o te perderías? Es una tremenda pregunta. Y esta pregunta surge basado en la necesidad de la salvación. El hombre necesita ser salvo. Y aquí surge otra pregunta: ¿por qué necesitamos la salvación? Es decir, alguien puede decir, ¿y a mí qué me importa la salvación? ¿O de qué salvación estás hablando? Alguien puede argumentar eso, a mí no me interesa. Entonces aquí surge esta pregunta: ¿por qué necesitamos la salvación? Para poder entender este punto, es necesario plantear que el hombre necesita entender primero la salvación. Antes de querer ser salvo, necesita entender el por qué o el para qué ser salvo. Eso quiere decir que necesita entender la necesidad de la salvación. Mientras el hombre no entienda que necesita ser salvo, va a ser muy difícil que busque la salvación. Si el hombre cree que está bien y que no va a pasar nada y que todo está tranquilo, entonces es imposible que busque la salvación. Es por eso que tenemos muchas personas caminando de aquí para allá, haciendo esto y haciendo lo otro, y no les interesa nada. ¿Por qué? Porque no reconocen que necesitan ser salvos. Entonces, aquí hay dos cosas importantes que quiero compartir con ustedes. La primera es que todo individuo debe de saber que la paga del pecado es muerte. Sí, la paga del pecado es muerte. Es lo primero que debemos plantear y poner en la vida de cada persona.
la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que entender que lo primero que hay que poner en la mente de las personas es la necesidad de la salvación. ¿Y por qué necesita la salvación? Porque la paga del pecado es muerte. Una persona que comete pecado, el pago, el cheque por su pecado es la muerte. Eso dice Romanos 6:23, entre otros muchos textos bíblicos que dicen eso. La segunda cosa es que el fin del pecador será la condenación. Juan 5:28, esto lo hablábamos en la lección anterior, que dice, no os maravilléis de esto, dijo Jesús, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y luego el verso 29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces tenemos que poner en la mente de cada persona que no solamente la paga del pecado es muerte, pero también que el fin del pecador será la condenación. El fin del pecador será la condenación. Esto es importante que lo entendamos. Entonces, el primer punto que nosotros tenemos que entender es que la paga del pecado es muerte, y lo segundo es que el fin del pecador será la condenación. Entonces, eso tenemos que poner en la mente de cada persona y en la mente de usted también, porque si usted no se ha bautizado, si usted no le ha entregado su vida a Cristo, usted está en pecado. Entonces, la paga del pecado es muerte y el fin del pecador es la condenación. El otro asunto que es importante que consideremos es que el ser humano necesita la salvación. Romanos capítulo 3, versos 10 al 12 dice lo siguiente. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice Romanos 3, capítulo 3, versos 10 al 12. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Esto quiere decir que todos los seres humanos, a menos que uno les hable de Cristo, a menos que uno les predique del Señor, no hay justo ni uno solo, y tampoco alguien va a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque no lo conocen. No hay quien busque a Dios. Y la otra es que no hay quien haga lo bueno. Todos hacen lo malo. No hay ni siquiera uno. Este texto lo que nos dice es que toda la humanidad después de la caída está perdida sin Cristo. Entonces, todo está malo. También Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es interesante notar que este texto tiene conexión con lo que hemos estado hablando anteriormente de la caída del hombre. Al caer el hombre, toda la humanidad se echó a perder. Toda la humanidad pues quedó destituida de la presencia del Señor. Entonces, este texto es precisamente lo que aplica a que toda la humanidad entera está perdida sin Cristo. Entonces, estos dos puntos que hemos tratado nos hablan del por qué la persona necesita la salvación. Si no entiende que es un pecador, si no entiende que está totalmente perdido sin Cristo, entonces es imposible que busque la salvación. La salvación en sí es una doctrina. Una doctrina es una
enseñanza, es una forma de creer que uno adopta, que uno tiene. Y la doctrina de la salvación es en sí una doctrina bíblica. Está en la Biblia, se encuentra en la Biblia. La doctrina de la salvación es una doctrina bíblica. La Biblia nos habla de que Jesucristo es el único medio para alcanzar la salvación. Mateo capítulo 18 y verso 11 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a lo que se había perdido. El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Tenemos que entender que cuando Cristo vino a la tierra, Él vino precisamente a rescatar todo lo que se había perdido. Entonces, Mateo 18:11 es uno de los tantos textos que nos enseña que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Ese hombre en el jardín del Edén que pecó, que cayó, que fracasó, se perdió, y con él todas las generaciones posteriores. Cristo vino a restaurar, a salvar eso que se había perdido. También San Juan capítulo 12 y verso 47, Jesús hablando sus palabras dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesús vino a salvar al mundo. Luego dice en San Lucas capítulo 19, versos 9 y 10, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, hablando de Nicodemo, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y agrega: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Otra vez, Jesús lo recalca, que la humanidad estaba perdida y por eso Él vino para salvar a la humanidad perdida. Es interesante entonces que la doctrina de la salvación es no solamente bíblica, pero es una doctrina muy, muy importante y establecida por nuestro Señor Jesús. Lo otro que tenemos que considerar para poder entender la doctrina de la salvación es cuál es la base de la doctrina, en qué se basa. ¿En qué se basa la doctrina de la salvación? Bueno, la base de la salvación comienza con hacernos una pregunta. Y la pregunta es sencilla: ¿qué haré para ser salvo? Es decir, si ya hemos visto que es importante la salvación, ahora viene la pregunta: ¿qué haré para ser salvo? Si es importante y si necesito ser salvo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué haré para ser salvo? Esa es una pregunta muy, pero muy importante. Esta pregunta se la hizo el carcelero de Filipos al apóstol Pablo cuando los presos aparentemente se habían escapado y este hombre se quiso quitar la vida. Todos hemos oído esta historia de que Pablo estaba en la cárcel prisionero y comenzó a predicar y cayó la gloria de Dios, la presencia de Dios, y un ángel del Señor descendió, un terremoto y todo, y las puertas de las cárceles se abrieron y el carcelero se quiso matar al ver que todos los presos, sus puertas se habían abierto. Sin embargo, ninguno se había ido. Todos estaban allí porque estaban cerca de Pablo. Este texto nos indica que el carcelero dijo unas palabras claves que son las que hemos utilizado mucho tiempo. Y estas son: ¿qué haré para ser salvo? Él se vio perdido. Así como el pecador se ve perdido, él se preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pregunta que se debe hacer todo pecador: ¿qué haré para ser salvo? Entonces Jesús, o mejor dicho Pablo, en Hechos capítulo 16, versos 30 al 31, allí se dice el carcelero: ¿qué haré para ser salvo? El verso 31 dice: entonces ellos le dijeron, Pablo y Silas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquí viene la primera cosa. Es necesario entender que la persona necesita creer. La persona necesita creer.
¿ok? Y aunque lo vamos a estar ampliando un poquito más adelante, pero por ahora basta decir que el plan de salvación se basa en la Biblia, se basa en la pregunta que tenemos que hacernos, que ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la base de la doctrina de la salvación. Jesús dijo en San Marcos capítulo 16, versos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces Jesús lo pone bien claro. ¿Qué haré para ser salvo? Bueno, hay que creer y hay que creer en el Señor Jesucristo. Pero no solamente creer, comienza esto da una serie de detalles que vamos a estar hablando a continuación y que la mayoría de los predicadores conocemos como el plan de salvación. La doctrina de la salvación incluye un plan. No solamente incluye la necesidad de saber que uno necesita la salvación, el por qué necesita la salvación, cuál es la base de la salvación. La base de la salvación es la pregunta, ¿qué haré para ser salvo? Y eso da a luz un plan de salvación. La doctrina de la salvación tiene un plan de la salvación y ese es el que vamos a explicar en breve, rápidamente, el plan de salvación. Hay 5 pasos sencillos para obtener la salvación. Es decir, el plan de salvación consiste en 5 pasos sencillos que vamos a estar mirando rápidamente. El primero, debes reconocer que eres pecador. Romanos capítulo 3, versos 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El plan de salvación comienza entendiendo que todas las personas deben entender y reconocer que son pecadores. Si uno no reconoce que es pecador, es imposible no solamente buscar la salvación, sino alcanzar la salvación. Lo primero en el plan de salvación es que hay que reconocer que uno es pecador. Lo segundo, que uno debe aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Si uno necesita la salvación, tenemos que entender que necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Necesitamos entender que el único que nos puede salvar es Jesucristo. Jesucristo es nuestro Salvador y necesitamos aceptarlo. Si de nada sirve que Él sea el Salvador, de nada sirve que Él sea el dueño de todo si nosotros no lo aceptamos. Tenemos que aceptarlo. Él es el camino, la verdad y la vida. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Necesitamos entender que el único nombre, el único que salva es nuestro Señor Jesús. En ningún otro hay salvación. Nadie más que Jesucristo es el que salva. Entonces, número 1, hay que reconocer que somos pecadores y número 2, hay que aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y número 3, uno no solamente debe aceptar a Jesús, pero debe bautizarse en su nombre. Y aquí viene un texto muy importante. Jesús se lo dijo a Nicodemo en San Juan capítulo 3, verso 3. Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Escucha esto. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se lo dijo Jesús a Nicodemo, un principal de los judíos. Entonces, este texto nos habla del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Hay que volver a nacer. Jesús le dijo a sus discípulos, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El nuevo nacimiento habla del bautismo. Jesús se lo dijo a Nicodemo, es necesario nacer de agua y del Espíritu,
Y luego Marcos 16:16 dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Entonces establece nuestro Señor Jesucristo que uno debe de ser bautizado. No solamente hay que reconocer que es pecador, no solamente hay que aceptar a Jesucristo, pero hay que bautizarse en su nombre. Más adelante hay una clase exclusiva para hablar del bautismo, pero esta solamente nos dice que necesitamos bautizarnos. Hechos capítulo 2, verso 38, Pedro le dijo a toda aquella multitud que se había congregado para escuchar sus palabras, les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces uno necesita aceptar a Cristo, pero también necesita bautizarse y bautizarse en su nombre. Y Hechos 2:41 dice que los primeros hermanos que se bautizaron, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Usted debe de saber que ese día que Pedro predicó su sermón famoso, la primera cosecha de personas fueron más de 3,000 o como 3,000 personas que oyeron el mensaje de Pedro, que escucharon la necesidad del bautismo y que se bautizaron. Así es que es muy importante que usted entienda que no solamente hay que reconocer que uno es pecador, que hay que aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, pero que también hay que bautizarse en su nombre. Y número 4, uno debe recibir el Espíritu Santo. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esa es otra cosa importante que muchas personas no lo consideran como parte integral del asunto de ser salvo, el asunto de recibir el Espíritu Santo. Jesús se lo dijo a Nicodemo, es necesario nacer de agua y nacer del Espíritu para poder entrar en el reino de los cielos o en el reino de Dios. Aquí tenemos que entender que toda persona que se allega a Jesús no solamente consiste también en bautizarse, pero también en ser lleno del Espíritu Santo. Más adelante estaremos estudiando más a profundidad esto cuando hablemos del Espíritu Santo, pero por ahora basta decir que todos aquellos que fueron bautizados recibieron el Espíritu Santo también. Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Todos los discípulos de Jesús que se quedaron, como Jesús les había indicado, que no salieran de Jerusalén hasta que fueran llenos del Espíritu Santo de Dios, ellos se quedaron en Jerusalén a esperar la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino y los llenó a todos. Entonces todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y número 5, no solamente hay que reconocer que uno es pecador, aceptar a Jesucristo como su Salvador, bautizarse en el nombre de Jesucristo, recibir el Espíritu Santo, pero también número 5, uno necesita vivir una vida de santidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, estimados hermanos, que nuestra vida tiene que cambiar una vez que nosotros le servimos a Dios, una vez que nos bautizamos. No podemos volver a ser las mismas personas. Todo esto lo estaré ampliando más adelante en otras lecciones, pero por ahora basta decir que si uno le va a servir a Dios, uno necesita cambiar. Uno necesita vivir en santidad. Vivir en santidad quiere decir apartado de todo mal. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. La palabra santidad quiere decir apartado de las cosas malas para servir a Dios. Dios reclama un pueblo santo para Él, alejado del mundo y de sus placeres. Primera de Juan capítulo 2, verso 15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está en él. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Entonces, si nosotros queremos servir al Señor, si nosotros queremos alcanzar la salvación, tenemos que entonces meternos en este plan de la salvación que Cristo nos ha propuesto, nos ha planteado, mejor dicho. Y este entonces consiste en 5 pasos bien sencillos. El primero, uno debe reconocer que es pecador. El segundo, uno debe aceptar a Jesucristo, que es el único Salvador. ¿Ok? Él es el único que nos puede salvar. Número 3, uno debe de bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Más adelante hablaremos de esto. Uno debe bautizarse en el nombre de Jesucristo. Número 4, uno debe de recibir el Espíritu Santo. Y número 5, uno debe de vivir una vida de santidad. Estos 5 puntos es el famoso plan de salvación que todos aquellos que quieren servir a Dios necesitan someterse a este plan. No es difícil y esto se puede adquirir. Así es que, estimados hermanos, esto que he hablado es sencillamente la enseñanza, la lección conocida como el plan de salvación. El plan de salvación que Dios nos ha puesto para que nosotros alcancemos la salvación. Dios los bendiga y hasta la próxima.